Hola, esperando que estén bien y estén listos para ver el material que tenemos el día de hoy en nuestra clase de Fundamentos del Antiguo Testamento. Sin decirles más, vamos a pasar a nuestra presentación. El día de hoy estamos eh, explorando todavía el Pentateuco. Si algo les puedo decir para que se lo vayan grabando, es que en la imaginación judía o en la Biblia hebrea, el Pentateuco se considera como la serie de escritos con más peso dentro de la tradición. Se los considera más importante, por ejemplo, que los escritos sapienciales o los escritos proféticos. Entonces, esa es la razón por la que estamos pasando mucho tiempo en el Pentateuco para tratar de entender cómo se desarrolla o por qué es como este conjunto de textos bastante importantes. Ya tuvimos como una sesión extra hablando simplemente de Éxodo. Entonces, hoy vamos a terminar el Pentateuco, vamos a llegar casi a la conquista de Canaán y empezamos con un poco lo que llamamos los libros históricos, pero vamos a tener unas conversaciones interesantes el día de hoy que van a correr así. Les voy a dar un resumen muy amplio, muy rápido, de los últimos tres libros del Pentateuco, que es de Levítico hasta Deuteronomio. Después quiero platicar con ustedes un poquito de cómo a lo largo de la historia la academia ha hecho teología del Antiguo Testamento. Es una parte un poquito como académica, pero yo espero como poder enseñarles y ayudarles a ver algo que es importante cuando leemos el Antiguo Testamento. Y después quiero que terminemos con un poquito de la conversación acerca de cómo nosotros como lectores cristianos muchas veces pensamos en esta parte de la ley y de la gracia. Entonces, como nosotros, ¿qué utilidad tiene para nosotros leer lo que se llama la ley del Antiguo Testamento? ¿Ok? Entonces, me gustaría que empezáramos con este salmo, el Salmo 44, a una porción, y ahorita vamos a regresar y les voy a ir explicando por qué los estoy haciendo que lean este salmo. ¿Ok? Dice así. Oh Dios, versículo 1, lo oímos con nuestros propios oídos, nuestros antepasados nos han contado de todo lo que hiciste en su época. Hace mucho tiempo atrás, con tu poder expulsaste a las naciones paganas y entregaste a toda la tierra a nuestros antepasados. Aplastaste a sus enemigos y liberaste a nuestros antepasados. No fue con sus espadas que conquistaron la tierra, ni sus brazos fuertes les dieron la victoria. Fueron tu mano derecha y tu brazo fuerte y la luz cegadora de tu rostro que los ayudaron, porque los amabas. Tú eres mi rey y mi Dios, tú decretas las victorias de Israel, solo con tu poder hacemos retroceder a nuestros enemigos, solo en tu nombre podemos pisotear a nuestros adversarios, no confío en mi arco, ni dependo de que mi espada me salve. Tú eres el que nos da la victoria sobre nuestros enemigos, avergüenzas a los que nos odian, oh Dios, todo el día te damos gloria y elevamos tu nombre constantemente. Guarden esa porción, ahorita vamos a regresar a por qué estamos leyendo el Salmo 44. Acuérdense que cuando estamos en el Pentateuco tenemos una estructura muy clara. Tenemos básicamente la historia primitiva, que es Génesis del 1 al 11, que ya se los he platicado. Y después de Génesis 12 hasta el final de Deuteronomio, tenemos una sola secuencia de historias que nos cuentan la formación del pueblo de Israel, el pueblo sagrado de Dios. ¿Ok? Me gustaría que entonces entráramos a esta primera parte para ver cómo se desarrolla el resto del Pentateuco hasta que llegamos al final de Deuteronomio. Vamos a ver toda esta secuencia desde Levítico hasta Deuteronomio 34. ¿Ok? A Génesis, viendo una visión más amplia, hasta Deuteronomio, es una historia completa con un comienzo claramente definido, con una trama intricada con muchas subtramas importantes y un final decidido con la muerte de Moisés y los preparativos finales para la conquista de la tierra. ¿Cuál es el punto? Desde Génesis 1 hasta Deuteronomio 34 se nos cuenta un solo hilo de cómo Dios está participando con la humanidad para traer sus propósitos en la tierra. ¿Cuáles son las subtramas de las que estamos hablando? Por ejemplo, en este hilo narrativo de Dios participando con la humanidad para traer sus propósitos a la tierra que ya hemos visto, tenemos unas pequeñas subtramas, por ejemplo, la historia de Noé, la historia de Babel, algunas historias de José, las historias de los patriarcas. Todas estas subtramas están apoyando a esta historia que une todo el Pentateuco, que es Dios participando con la humanidad en sus propósitos. ¿Ok? Para cuando vamos a terminar el Pentateuco, tenemos que estamos a punto de entrar a la tierra prometida, la tierra que Dios le prometió a Abraham, y se termina con la muerte de Moisés. Véanlo así. La historia del Pentateuco nos cuenta desde el jardín del Edén, que eso es la creación, hasta el Canaán, la tierra prometida. Entonces va
de tierra donde hay bendición a tierra donde hay bendición. Ese es como el hilito que está uniendo toda la historia. Es básicamente todo el Pentateuco, es la historia del pueblo de Dios. Acuérdense de eso, la nación de Israel. Explica de dónde vino la nación, cómo Dios la salva de la extinción en el Éxodo y las luchas de Israel en su relación con Dios. Su objetivo original era animar a los antiguos israelitas a creer y confiar en Dios por su fiel relación con sus antepasados. Recuerden esa palabra antepasados, porque es la que leímos en Salmo 44. Dios, hemos escuchado cómo liberaste a nuestros antepasados. Básicamente, la historia que cuenta el Pentateuco estaba ahí como un recordatorio, como un álbum de fotos que recordaba a los israelitas, al pueblo de Israel, qué es lo que Dios había hecho en el pasado. Esa es la importancia del Pentateuco. Por eso tenemos toda esta clase de historias, ¿va? Mírenlo así. Podemos resumir todo el punto del Pentateuco en dos palabras, creación y ley. Esta es una frase bastante utilizada. En inglés rima, que es como creation and commands, pero la mejor manera de traducirlo sería como la creación y la ley. Dios crea divinamente, Dios da mandatos o una ley divina. Ahorita les voy a explicar de qué se trata esto. Por ejemplo, a la Torá, todo el Pentateuco, se trata de las creaciones divinas. Pongan atención al plural. La Torá comienza con la famosa historia, o mejor dicho, ya lo vimos las historias, como Génesis 1 y Génesis 2, de la creación divina. Esta actividad creadora de Dios que se manifiesta por primera vez en la orden divina de sea la luz. Entonces, a través de este mandato, Dios está creando. Pongan atención ahí. Es en realidad a esta parte solo el principio de la creación en la Biblia hebrea, porque no es la única creación. También comienza constantemente Dios de nuevo con diferentes estrategias de restauración en la iglesia primitiva, en la historia primitiva. Perdón, ya lo vimos. La historia de Noé es una historia de recreación, una historia de nueva creación. Entonces, la Génesis 1 y 2 no son las únicas historias de creación. Dios está constantemente trayendo nuevas creaciones a lo largo. Cuando crea el pueblo de Israel, se describe en términos de nueva creación. Cuando Dios habla con Abraham, se le da en términos de nueva creación. Entonces, constantemente a lo largo del Pentateuco, Dios está creando un pueblo, creando una familia, creando como este camino de regreso al Edén. Sí, en esa parte, la restauración y de nuevo con la llamada de Abraham, que esto está en Génesis 12, ¿va? Mírenlo así. Éxodo nos dice, Éxodo 15:16 nos dice esta parte. Pues caerá sobre ellos pavor y espanto por tu gran poder, Señor. Quedarán mudos como piedras hasta que haya pasado tu pueblo, el pueblo que adquiriste, que es esta palabra en hebreo que se lee canal, caná, que básicamente puede significar adquiriste, pero también puede significar esta palabra creaste para ti. Entonces, así como Dios creó un mundo, en el Pentateuco Dios crea un pueblo para él. ¿Sí siguen esta parte? Como todo el Pentateuco se trata de creaciones divinas por parte de Dios. Después, el segundo aspecto de todo el Pentateuco, la Torá, son las leyes divinas. Desde el principio, Dios crea por mandato divino, ya lo vimos, sea la luz. Entonces Dios manda algo y sucede. También todos estos mandatos de fructificar y multiplicarse que los hemos estado viendo son muy comunes. Y Dios promulga las primeras leyes en el jardín del Edén sobre lo que se debe y no se debe comer. Esto es importante porque si se acuerdan de una conversación que hemos estado teniendo, es que o creo que tuve en las clases presenciales. Ya van tantas clases que no recuerdo si ya lo había mencionado, pero el jardín del Edén o esta parte de no comer del árbol tiene muchas implicaciones con los escritos de sabiduría hebreos, pero también tiene ciertas conexiones con las leyes dietéticas, creo que es la palabra, de todo el Pentateuco. Entonces, véanlo así, Adán y Eva, sin estar bajo la ley, Dios ya había impuesto sobre ellos ciertas leyes dietéticas, que esas leyes se van a repetir más adelante en el Pentateuco. Entonces, desde el comienzo de la historia o de la Biblia hebrea, tenemos ya estos mandatos o estas leyes divinas sobre las cuales se sostiene toda la creación, ¿va? Entonces, por mandato divino se sostiene la creación, por mandato divino se crea el pueblo de Israel, por mandato divino es Abraham llamado a salir de su pueblo y a convertirse en esta nación. Entonces, a la par de que van corriendo todas las creaciones divinas de Dios, van corriendo todos sus mandatos divinos. Por eso, todo el Pentateuco lo podemos resumir en creation and commands, ¿ok? Leyes divinas a creaciones divinas, ¿va?
Mirenlo así. En el Pacto del Sinaí, Israel recibe un gran número de leyes divinas, detallados, bastante específicos. En ellos se ordena la vida y se crea una nueva sociedad, contraria a la economía rapaz que caracterizaba la política de Faraón. Estos mandamientos también recuerdan a Israel quién es el verdadero creador y dueño de la tierra, y de este modo las leyes crean la comunidad de Israel, una comunidad que también debe, por mandato divino, preocuparse por otras comunidades. Entonces, las leyes divinas no nada más son cosas de hacer o no hacer, sino que eran estas como estas marcas o estas características centrales de Israel como comunidad. Ellos sobresalían, ellos se diferenciaban por lo que Dios les había mandado hacer, ¿ok? Eso es importante. Creation and commands. Váyanse aprendiendo esas palabritas en inglés, ¿ok? Cuando seguimos avanzando, salimos de Éxodo, Dios ya les dio las leyes, les dio los 10 mandamientos y empezaron a construir el tabernáculo. Llegamos al tercer libro del Pentateuco, que es Levítico, y para muchos es un libro un poco extraño, tiene como muchos elementos como bastante raros, algunas como mandatos que ya no nos hacen tanto sentido, pero la razón es que el Levítico es importante a nivel narrativo. ¿Por qué? Porque algo que ya habíamos visto y algo que es muy claro en el texto de Éxodo es que pasaron 400 años donde el pueblo de Israel se había olvidado de todas las promesas que se le habían hecho a Abraham. Entonces, nosotros tenemos un pueblo creado por Dios que se había olvidado de quién era Dios y de cómo era Dios. Entonces, el Dios de Abraham, el Dios de los patriarcas, ya era alguien completamente desconocido. ¿Para quién? Para los que habían salido de Egipto. Entonces Dios tiene que revelarse constantemente a Moisés y constantemente al pueblo para recordarles quién es Él. En esta revelación, en esta autorrevelación de Dios, el pueblo de Israel descubre que Dios es bondadoso, que Dios es liberador, que Dios es bueno, pero Dios tiene esta característica que también lo hace ser muy peligroso y es algo que ellos empiezan a llamar su kadosh o su santidad. Literalmente es como su otredad. ¿Saben esa parte? Él está como separado, él es único en esta parte que no puede tolerar ni mirar el pecado, ni puede habitar donde está la injusticia. Entonces Dios tiene un carácter como muy específico, muy separado, es muy santo, entonces ellos no lo son. ¿Cómo puede entonces esta relación que Dios está creando un pueblo, Dios los llama muchas veces mis hijos o los llama en términos como más románticos como mi esposa, cómo pueden un pueblo pecaminoso interactuar con un Dios que es otro, un Dios que es diferente, un Dios que es santo? Para eso, Levítico se les da como esta clase de manual de seguridad para poder vivir con Dios. Es ahí su importancia de por qué va después de Éxodo. Después de que conocemos a Dios, empezamos a aprender que Dios es diferente, que Dios tiene como estas características bastante complejas que nos pueden hacer como, digámoslo así, daño, no porque Dios sea malo, sino porque Dios es diferente. Una manera en la que muchas personas se les facilita entenderlo es como si Israel descubrió la energía nuclear. ¿Saben esa parte donde la energía nuclear da energía, es algo bueno, pero al mismo tiempo, por ser esta cosa, es peligrosa? Entonces necesitamos un manual para saber cómo manejar la energía nuclear. Y eso es el papel o el rol del libro de Levítico. ¿Cómo podemos constantemente regresar a un Dios que es otro, a un Dios que es distinto? Entonces, cuando llegamos en esta parte de la narración, se nos da una pausa donde se nos empiezan a dar leyes y se nos empiezan a dar maneras en las que el pueblo de Israel, siendo un pueblo pecaminoso, puede estar con un Dios que es santo. Entonces, parece que interrumpe el flujo del pensamiento histórico y nos impresiona a muchos lectores modernos porque es bastante raro, pero Levítico, que tiene que ver con los hijos de Leví, que básicamente eran los sacerdotes, es indispensable para el mensaje total del Pentateuco. Llama al pueblo a la pureza ritual y a la pureza moral. En el Éxodo, Dios liberó al cautivo Israel y estableció una relación única con la nación. Levítico se centra en cómo el pueblo puede mantener esa relación. Entonces, ya estamos dentro de la relación, ahora cómo la mantenemos. De eso se trata Levítico. Pasando eso, llegamos al libro de Números, que otra vez nos regresa a la narrativa principal del camino en el desierto, donde el viaje continúa la historia del viaje de Israel a la tierra prometida. El libro comienza con los elaborados preparativos para abandonar el monte Sinaí, donde se ha establecido el pacto o la alianza, incluido el censo del pueblo, que de ahí sale el nombre Números.
Pero el libro describe a continuación una serie de acontecimientos en los que el pueblo decidió desobedecer a Dios. La desobediencia de Israel tiene un alto coste, ya que Dios no permitió a la nación entrar en la tierra prometida de inmediato, como estaba previsto. Números nos cuenta básicamente cómo el pueblo de Dios pagó trágicamente por el desierto durante 40 años, incapaz de lograr lo que Dios tenía reservado para ellos. Entonces, después de este encuentro en el Sinaí, donde Dios hace un pacto con ellos, les dice, ustedes van a ser mi pueblo, ustedes van vamos a caminar juntos, les voy a dar un libro con mandatos para que ustedes y yo podamos tener una relación. Israel dice como no y empiezan a pecar contra Dios, empiezan a desobedecer las leyes de Moisés. Y por eso, Números suele ser un libro un poco oscuro, un poco difícil de entender. Tiene historias un poco violentas, un poco de juicio. Entonces, para nosotros, como lectores del Nuevo Testamento, que estamos más acostumbrados a la ética de Jesús, este libro nos puede causar un poco de problema, pero poco a poco vamos a ver que este mensaje también es importante en toda la historia del Pentateuco. Nosotros seguimos leyendo y hay una frase que dice el académico N.T. Wright que se me hace interesante y es importante que entendamos cómo entran números en toda la narrativa del Pentateuco. Dice N.T. Wright que en el Pentateuco hay dos liberaciones. Primero, Dios tiene que sacar a Israel de Egipto y después tiene que sacar a Egipto de Israel. ¿Siguen esa parte? Primero, Dios tenía que sacarlos físicamente, pero ellos habían vivido 400 años en Egipto, que Egipto se había impregnado en ellos. Aquí en México, la manera en la que lo decimos es, puedes salir del pueblo, pero el pueblo no va a salir de ti. ¿Siguen esa parte? Tú puedes entender esta parte de ya como tu mentalidad cambió, ya no estás físicamente en un lugar, pero ese lugar te ha marcado tanto que se te pegó tanto que ahora necesitas llevar como a cabo una depuración o una liberación. Por ejemplo, piénsenlo, las personas que emigran cuando son como bastante pequeños, que a pesar de que esa no es su nación, ya pasaron tanto tiempo ahí que el lenguaje, costumbres, todas las maneras, todas las cuestiones culturales ya se quedaron tan arraigadas en ellos que cuando regresan a su lugar de origen tienen que hacer como una especie de depuración, porque a pesar de que eran originarios de ahí, ya se les quedó tan metida a esa cultura que necesitan sacársela. Entonces, N.T. Wright decía que en todo el Pentateuco está esta liberación, donde Dios tiene que sacar a Israel de Egipto, pero después tenía que sacar a Egipto dentro de Israel. De eso se trata todo el libro de Números. Entonces, denme un momento. Uy, disculpen. Básicamente, entonces, Números nos habla de estos problemas y estas posibilidades en las que Dios tiene que configurar al pueblo de Israel ahora les tiene que meter esta identidad comunitaria en sintonía con las intenciones de Dios para la creación. Recuerden, al inicio Dios desea el bienestar de la humanidad. Ya lo vimos, Dios está constantemente luchando para traer esta parte ah, para traer esta parte, perdón, de cómo ah, esta parte del bienestar que Dios buscaba para el mundo al inicio de la creación se está volviendo una realidad en Israel, pero Israel, así como Adán y Eva,
constantemente deciden buscar su propia manera, deciden no confiar en Dios, deciden regresar a su identidad tipo en Egipto. Y entonces ellos empiezan a tener esta lucha en el desierto con Dios, donde Dios muchas veces llega al punto de la desesperación y tiene que entrar un mediador llamado Moisés, que nos empieza a dar una especie como de arquetipo o un modelo importante al que voy a regresar cuando veamos el libro, muy rápidamente el libro de Jonás. Pero lo que estamos viendo aquí es que Israel, como una comunidad oprimida durante mucho tiempo, ya tenía una identidad profundamente arraigada como esclavo. No tiene los recursos para pasar rápidamente de una mentalidad de no más esclavos. Dios debe actuar para que puedan volver a caminar con el rostro en alto. Veámoslo así. Esto es importante porque para nosotros o para los que están corriendo al mismo tiempo con la materia de formación espiritual, algo que nosotros aprendemos acerca de la formación es que la formación muchas veces pasa inintencionalmente al estar expuesto a una cuestión por un largo periodo de tiempo. Entonces, así como nosotros aprendemos un lenguaje constantemente escuchándolo, constantemente interactuando con personas que hablan ese lenguaje, así es la formación espiritual. Entonces, ellos habían pasado tanto tiempo con esta cultura, con esta identidad que los había formado como esclavos, que Dios tenía que trabajar con ellos en el desierto por mucho tiempo para desarraigar y para quitar de ellos esa identidad de esclavos. De eso se trata el libro de Números y por eso es importante que nosotros aprendamos a luchar con estas cosas. Déjenme seguir con algo que dice estos autores en este libro que es esencial en el estudio de introducción al Antiguo Testamento, que es Walter Brueggemann y Bruce Birch. Dicen que el periodo de este peregrinaje, al menos es en parte, un amortiguador necesario entre la liberación y la tierra para dar forma a esa identidad. Esta identidad no resulta fácil ni para Israel ni para Dios, ni siquiera los preparativos más meticulosos del viaje son capaces de hacer que las cosas salgan bien. Se puede sacar al pueblo de Egipto, pero resulta más difícil sacar a Egipto del pueblo. El orden familiar de Egipto parece más preferible a las inseguridades de la vida vivida de oasis en oasis. En otras palabras, el problema clave resulta no ser el cumplimiento de la ley, sino la incapacidad de volver a descansar en los brazos del Dios que ha traído libertad y cumple las promesas. Ya vieron, no se trata del Pentateuco, o porque le llamamos la ley del Antiguo Testamento, no se trata simplemente de leyes divinas, se trata de este proceso muy vivo y muy dinámico donde Israel tiene que aprender a confiar nuevamente en Dios, donde literalmente ellos están conociendo a Dios nuevamente. Cuando llegamos y seguimos progresando en estas historias del desierto, llegamos a Deuteronomio, que es el último libro del Pentateuco, que no funciona a veces tanto de manera narrativa, sino que son una serie de discursos de despedida de Moisés. En las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, viendo a la tierra prometida, Moisés se dirige al pueblo de Dios y lo prepara para el futuro. Reafirma que la ley del pacto, este Deuteronomio, que significa segunda ley, le advierte al pueblo que no se alejen de Dios para adorar a otras divinidades. Este libro pretende restablecer el pacto entre Dios y su pueblo. Todas las caídas y todos los problemas que se desarrollaron en el libro de Números, ahora Deuteronomio quiere hacer como un borrón y cuenta nueva y que el pueblo antes de entrar a la tierra prometida pueda volver a renovar sus votos, como lo hicieron en el Sinaí. De eso se trata el libro de Deuteronomio. ¿Cuál es la cuestión? Nosotros, aquí es donde voy a hacer un brinco un poco a la parte académica, cuando nosotros estamos progresando de la parte narrativa del libro del Pentateuco a cómo nosotros compilamos esto para poder entender mejor de qué se tratan todas estas enseñanzas, llegamos a algo que se llama la teología del Antiguo Testamento, que básicamente es el estudio de Dios, de cómo Dios interactúa con el mundo, pero específicamente en estos primeros libros de la Biblia, esta conversación se ha vuelto un poquito más compleja y ahorita les voy a explicar un poco por qué. Si ustedes ya tienen tiempo o han visto más o menos cómo nosotros lo hacemos, cuando llegamos a estas partes un poquito académicas que son necesarias, que vayamos entendiendo, yo les digo que esto es como es una sección favorita que se llama Cosas que San Pedro no me va a preguntar, pero me sirven para pantallar. ¿Cuál es la razón? Si ustedes tienen poquita dificultad en esta sección que viene, esto no es algo muy esencial como la porción de entender básicamente de qué se tratan los libros, pero esto nos va a llevar mucho más profundo en nuestro estudio
del Antiguo Testamento. ¿Por qué? La teología básicamente es tratar de organizar todas estas historias, todos estos textos, para poder entender, tener una visión más completa o integral de quién es Dios y cómo se relaciona con el mundo. Entonces, esta parte puede sonar un poquito académica y de repente es un poquito difícil de seguir, pero como les decía, no se tienen que preocupar tanto por entenderla, con que agarren el punto central, creo que van a estar bien y como les decía, no son cosas que nos van a llevar al cielo o al infierno. Entonces, con eso no hay tanto problema. Quiero presentarles a varias personas que en estudios académicos del Antiguo Testamento, para nosotros son como leyendas por sus trabajos específicos a leer el Antiguo Testamento y por cómo ellos abrieron como ciertas brechas para profundizar en el estudio del Antiguo Testamento. Entonces, si en algún punto ustedes llegan a leer como diccionarios o quieren profundizar un poco en teología del Antiguo Testamento, hay algunos nombres que son relevantes, que no están aquí, pero seleccioné estos porque nos van a llevar a un punto como importante de nuestro estudio. Entonces, ahorita les voy a ir platicando de cómo es que cada uno de ellos leyó todo el Antiguo Testamento y trató de establecer como un sistema o una manera de entender a quién era Dios. Entonces, déjenme, se los pongo así. Es un apellido un poco difícil de pronunciar. Era un académico alemán, entonces básicamente mi mejor pronunciación sería como Eicher. Y básicamente lo que él decía, que unía todo el Antiguo Testamento, era el concepto del pacto. Él dijo, el tema central de la teología del Antiguo Testamento o de cómo se desarrolla el Antiguo Testamento es el pacto. Entonces, nada más acuérdense de eso. Ahorita vamos a regresar a eso. En otro sentido, Bonrad decía que no se trata tanto de un tema en específico, sino se trata de cómo Israel iba como experimentando a Dios conforme iba pasando el tiempo. Entonces, déjenme les doy un ejemplo bastante sencillito de cómo funciona esto. Bonrad decía que la manera en la que Dios es entendido en Génesis es un poquito más simple a cómo Dios es entendido en el libro de Isaías. Entonces, conforme el pueblo de Israel va avanzando, se van desarrollando estas tradiciones y si nosotros ponemos atención a estas tradiciones que se van desarrollando, vamos a entender estos temas claves de lo que se trata el Antiguo Testamento. ¿Ok? Brevard Childs, que probablemente es la figura evangélica o de las más importantes en el estudio del Antiguo Testamento, decía que no se trata tanto de saber qué vino antes o qué vino después, o no se trata tanto de saber quién es el autor de tal libro, o quién escribió Job, o si Moisés escribió el Pentateuco, pero él decía, se trata de cómo este libro fue organizado y así nosotros vamos a entender cuál es la forma de la teología del Antiguo Testamento. Finalmente, Phyllis Tribble es la más reciente de todos estos académicos. Ella se enfocó mucho en mover la atención del texto al lector. Ya no se trata tanto del Antiguo Testamento, se trata de la persona que lee el Antiguo Testamento. Y ella tenía como este marco de interpretación para enfocarse más en la reflexión teológica del Antiguo Testamento. Esto es un resumen muy rápido. Enseguida les voy a explicar de qué se trata de qué se tratan cada una de estas cosas para que no se me pierdan y me vayan siguiendo en por qué les estoy explicando esta parte. ¿Ok? Empecemos con Brevard Childs. Charles decía que el estudio del Antiguo Testamento no se trata de reconstruir el pasado, no se trata de esta parte de saber qué significa cierto término hebreo, no se trata tanto de esta parte de saber quién escribió los libros, se trata de haber recibido el Antiguo Testamento como este texto autorizado dentro de la fe de la comunidad. No se trata, lo importante no es solo cómo se escribió la Biblia, sino cómo ha sido preservada, transmitida y leída en su forma final. Déjenme les platico muy rápido. Si se acuerdan, la primera clase que tuvimos, yo les hablé de cómo la Biblia hebrea empieza con Génesis y termina con Segunda de Crónicas, a diferencia del canon protestante que empieza con Génesis y termina con Malaquías. El canon hebreo, la manera en la que la comunidad de fe judía, lo que Charles estaba diciendo, ha organizado el texto, nos tiene que dar este marco narrativo. Como ya lo vimos, el último capítulo de Génesis nos habla de cómo la familia de Abraham salen de Babel, salen de Babilonia a la tierra que Dios le ha prometido
Y en Segunda de Crónicas tenemos nuevamente la familia de Abraham tratando de salir de Babilonia para regresar a la tierra prometida. Entonces tenemos una especie como de paréntesis o corchete entre Génesis y Segunda de Crónicas. Esto es lo que Brevard Charles decía, esto es lo importante, entender por qué se organizó de la manera que se organizó, entender por qué va primero Génesis y luego Éxodo y luego Levítico, entender la forma, cómo es que el Antiguo Testamento se pasó, se transmitió, para entender cuáles son estos temas importantes, para entender cómo es que el pueblo judío entendía quién era Dios y cómo se relacionaba con el mundo. Entonces, eso es lo que decía Brevard Charles. En cambio, a Walter Eichhardt decía que no se trata tanto de la forma del Antiguo Testamento, sino se trata de este tema que se repite constantemente que se llama el pacto. Esa palabra pacto en hebreo es una palabra que se pronuncia berit, pero básicamente decía que toda la Biblia se trata del pacto, se trata del pacto. El pacto entre Dios y Adán y Eva, el pacto entre Dios y Noé, el pacto entre Dios y Abraham, el pacto entre Dios y el pueblo de Israel y el pacto entre Dios y David y finalmente el nuevo pacto. Hay que recordar, todos ellos eran académicos cristianos, entonces ellos están tratando de leer el Antiguo Testamento junto el Nuevo Testamento. Entonces, él decía que el pacto no se trata tanto de un contrato legal, no se trata de ustedes hacen esto y por eso yo los cuido. Dios no era como esta clase como de, um, no sé cómo decirlo, él no era esta clase como de negociante que les proveía protección si ellos lo adoraban, sino que era una relación bastante viva, donde Dios se prometía ser fiel a Israel y el pueblo debía responder con esta obediencia a la fidelidad de Dios. Esto va a ser importante más adelante en nuestra clase. Esta idea del pacto, para Eichhardt, es la parte que conecta todas las partes del Antiguo Testamento. El Pentateuco, los profetas, los salmos, todos hacen mucho énfasis en la alianza, en el pacto, en esta relación de Dios e Israel. Y Eichhardt decía, eso es lo que el centro, o es sí, este hilo que conecta todo el Antiguo Testamento, este tema del pacto. ¿Ok? Seguimos y llegamos a Gerard von Rad, y él decía que no se trata tanto de la revelación divina, no se trata tanto del pacto, no se trata tanto de la forma que tiene el Antiguo Testamento, sino se trata de cómo estos textos comunican la experiencia religiosa de la comunidad de Israel. Por ejemplo, la teología del Antiguo Testamento para von Rad se desarrolla como una historia dinámica en lugar de un sistema estático de ideas religiosas. Déjenme platicarles muy rápido cómo lo podemos entender mejor. Si ustedes a lo largo de todo esto, lo que les he estado diciendo, ¿se acuerdan? El Pentateuco se trata de dos cosas: creación divina, mandatos divinos o ley divina. Entonces, Bonrad decía, esta parte de los mandatos muchas veces lo hace que el Antiguo Testamento suene como nada más una serie de leyes y suene simplemente como tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto, no coman esto, sí coman esto, y se siente como un sistema estático de ideas religiosas, cuando el Antiguo Testamento se trata de una historia dinámica donde vamos profundizando y vamos caminando más profundamente con el Dios de Israel. Por ejemplo, piensen en esto. Al inicio de la historia de Israel, Dios castigaba la incredulidad muchas veces entregando a la gente a sus propios como designios, o Dios parece como, es un Dios, digámoslo así, un poco menos paciente. Cuando llegamos, por ejemplo, a los profetas, tenemos historias como la de Jonás, donde Jonás desobedece y Dios no se rinde con él. Siguen esa parte, si Jonás hubiera caminado en el desierto con Dios, probablemente su incredulidad, probablemente su rebelión, le hubiera costado la vida. Pero en el libro de Jonás ya vemos a un Dios que es mucho más paciente, un Dios que en vez de matarlo, hace que se lo coma un pez y después lo revive o después lo escupe, digámoslo así, y le da una segunda oportunidad. Entonces, Bonrad decía, tenemos que ir entendiendo cómo es que el Antiguo Testamento no se trata nada más de comprensiones muy rígidas acerca de quién es Dios, sino es una historia más viva, una relación más dinámica, como lo ponía de esta manera. Eso es importante nada más para que vayan entendiendo cómo diferentes académicos y cómo ellos abrieron ciertas escuelas, que hasta la fecha muchos académicos siguen estudiando y siguen profundizando en esta parte de la teología del Antiguo Testamento. Finalmente, llegamos a esta académica que se llama Phyllis Treble. Y ella puede ser la más controversial, pero es importante hablar de esta parte porque nos va a ayudar
a ver el Antiguo Testamento de una manera un poco diferente y que nos puede causar un poquito de controversia. Por ejemplo, Phyllis Treble decía que en vez de buscar un tema central, como Eichhardt dijo que el pacto es este hilo que une todo el Antiguo Testamento, o como Von Rad decía que tenemos que estudiar el desarrollo de la fe de Israel, Treble decía que no se trata tanto de esas cosas, sino de quién es la persona que está leyendo el Antiguo Testamento, el papel del lector y la manera en la que ese lector se acerca a interpretar el texto. Por ejemplo, déjenme se los explico muy rápido de regresar a esta foto. Si ustedes se dan cuenta de algo, de nada más viendo las cosas más simples de esta foto, se van a dar cuenta de algo. Los primeros tres son hombres, los primeros tres son hombres blancos y a diferencia de Brevard Charles, hay dos alemanes y hay un estadounidense, ¿ok? Que todos vienen como de alguna, digámoslo así, de una descendencia un poco europea. Entonces, cuando entra esta académica llamada Phyllis Treble al estudio del Antiguo Testamento, ella empieza a hacer ciertas preguntas importantes. ¿Qué pasa si Bart Childs entiende la teología del Antiguo Testamento así porque él es alguien que nunca ha enfrentado la esclavitud, la opresión o probablemente un sistema económico o político opresor? ¿Qué pasa si Walter Eichhardt y Gerard Bonrat están leyendo el Antiguo Testamento con cierta clase de presuposiciones que los hace evitar ciertos temas y los hace enfocarse en ciertos temas? Por ejemplo, mírenlo así. El Antiguo Testamento nos habla bastante de David y nos pinta cierta imagen de David con la que la mayoría de nosotros como lectores cristianos estamos bastante cómodos. Pero ¿qué pasa cuando viene una mujer y lee la historia de David y Betsabé? A nosotros, como, o por lo menos yo, como un lector cristiano del Antiguo Testamento, yo me vería inclinado a tratar de justificar las acciones de David con Betsabé. Pero cuando viene una mujer y empieza a leer desde su marco hermenéutico, es decir, como una mujer en las sociedades en las que vivimos, ella empieza a ver ciertos temas para mí son imposibles de ver o que para un hombre común serían imposibles de ver. Entonces, en este estudio del Antiguo Testamento, donde todos tenemos ciertas presuposiciones, hay ciertas personas, hay ciertas comunidades que pueden notar cosas que nosotros no vemos, que nosotros no notamos. Y empezamos a ver el Antiguo Testamento de cierta manera distinta. Entonces, lo que Phyllis Treble decía es, no se trata tanto de estos temas que estamos tratando de condensar, pero ¿qué pasa si le damos cierta importancia a la persona que está leyendo el Antiguo Testamento? Y es por eso que el libro que les ponía aquí, que suele ser como una de sus obras más relevantes, se llama Acercamientos feministas a la Biblia. Y entonces ella empieza a leer la Biblia, específicamente el Antiguo Testamento, enfocándose y poniendo atención a estas personas que muchas veces los académicos del Antiguo Testamento solían pasar por alto, solían no ponerles tanta atención. Por ejemplo, déjenme, les hago esta pregunta, que es bastante interesante por la cantidad de respuestas distintas que se suelen levantar en un aula, pero en toda la Biblia hebrea, la primera vez que se le pone nombre a Dios, como un nombre específico, un nombre personal, ocurre en Génesis. Y nosotros pensaríamos que es Adán y Eva, pensaríamos que es Noé, pensaríamos que es Abraham, pensaríamos que son estas figuras que nosotros ya aprendimos a identificar. Pero ¿qué pasa si nos enteráramos que la primera persona que le pone un nombre personal a Dios, a Jehová, es una esclava egipcia? Más allá de eso, es una esclava egipcia que fue abusada por digámoslo así, por sus dueños. Eso lo encontramos en la historia de Agar, en la historia de Abraham y Sara, y esta parte de desconfiar de la bondad de Dios y buscar su propio camino. Abraham y Sara, de alguna manera, suena muy difícil y muy duro pensarlo a nuestros oídos, pero pasaría algo que nosotros llegaremos a considerar una especie como de prostitución. Y básicamente Agar se convierte en esta esclava que tiene que dar a luz un hijo para Abraham porque ellos desconfiaron de la promesa de Dios. Llega el punto donde ella es expulsada de la familia de Abraham y ella está a punto de morirse de hambre y llega al punto donde ella tiene que pedirle a Dios y Dios baja en su rescate y ella nombra a Dios el Dios que me ve.
Básicamente es el nombre que le pone. Dios vio mi aflicción y por eso le pone el Dios que me ve. Y Dios le promete a Agar que ella va a sobrevivir esta prueba. Entonces, lo que Phyllis Treble decía es, si alguien que nunca ha experimentado esta clase de tratos, si hay alguien que nunca ha sido el oprimido, si hay alguien que nunca ha sido el perseguido, si hay alguien que nunca ha sido el explotado, no tiene la capacidad de ver estos textos, no tiene la capacidad de profundizar en estas historias donde la Biblia profundiza. Entonces, ella seguía diciendo que la teología del Antiguo Testamento había sido dominada por voces masculinas y eurocéntricas. Entonces, ella argumentaba que muchas interpretaciones han ignorado o minimizado el papel de las mujeres en la Biblia. En lugar de asumir que la teología del Antiguo Testamento tiene un solo mensaje fijo, Tribble decía que el significado depende del autor y del marco hermenéutico que se usa. Ella analizó y formó mucha de su teología del Antiguo Testamento, viendo aquellas historias que dan voz a a los marginados, especialmente las mujeres, los extranjeros, los oprimidos. Tribble se centró en textos donde las mujeres juegan un papel clave, por ejemplo, lo que sería Eva, lo que sería Agar, la historia de Tamar, la historia de Ruth. Entonces, ¿por qué hablar de Phyllis Treble es importante en teología del Antiguo Testamento? Básicamente, el acercamiento de Tribble ha dado como luz o abrió, digámoslo así, la academia para que muchos otros acercamientos que han marcado mucho la teología del Antiguo Testamento florecieran. Por ejemplo, en Latinoamérica hay un movimiento que surge que se llama la teología de la liberación, con Gustavo Gutiérrez, que básicamente Gustavo Gutiérrez lo que hizo fue tomar el acercamiento de Phyllis Treble, solo que no aplicarlo a un género, como sería hombres y mujeres, sino que aplicarlo a una comunidad, que sería la Latinoamérica de los 1900. Básicamente, una Latinoamérica explotada, un lugar donde llegó el cristianismo y el cristianismo se utilizó como una herramienta de opresión, como una herramienta de explotación. Entonces, lo que Gustavo Gutiérrez hizo en la teología de la liberación, mezcló un poco de principios comunistas de Marx con la enseñanza del Éxodo. Entonces, él decía que Éxodo se trata de una historia de liberación, donde Dios es un liberador, donde Dios le da voz a los oprimidos. Entonces los oprimidos se pueden levantar y pueden ser liberados. Y él aplicó la historia del Éxodo a Latinoamérica. Y él dijo, las comunidades, digámoslo así, como nativas, las comunidades latinoamericanas, el mensaje de Éxodo no les enseña nada más una liberación espiritual interna, sino una liberación de la opresión, de la injusticia, de la explotación económica. Entonces, Phyllis Treble marcó mucho cómo nosotros leemos el Antiguo Testamento, porque ella se enfocó en cómo el Antiguo Testamento es este texto que se enfoca en aquellos que son oprimidos, en aquellos extranjeros. Entonces, es de esta manera en la que estas cuatro personas empiezan a tener como cierto acercamiento a cómo hacer teología del Antiguo Testamento, cómo entender quién es Dios en el Antiguo Testamento. Podríamos profundizar un poquito más en cada uno de ellos, pero se nos está haciendo un poco largo la clase. Entonces, la pregunta sería, considerando cada uno de los acercamientos que estos académicos tenían al estudio del Antiguo Testamento, ¿podemos encontrar un tema central que unifique toda la teología del Antiguo Testamento? ¿Podemos encontrar ciertas características que nos ayuden a leer con cierto cuidado el Antiguo Testamento? Entonces, quiero presentarles a ciertas maneras o un acercamiento que tomando de estos cuatro académicos vamos a aprender un poco más acerca de cómo hacer teología del Antiguo Testamento. Y esto está basado en cómo leemos el Antiguo Testamento, cómo hacía teología de Israel, basado en tres elementos claros. Y esto es algo que un académico, se llama Mark J. Bora, llama el credo narrativo, el credo del carácter y el credo relacional. ¿Ok? Entonces, empezando con el credo narrativo, Bonrad, acuérdense, decía que la narrativa más bien funcionaba como un credo. Las historias funcionan como declaraciones de fe. Mi historia familiar se vuelve en mi religión. Y él basó esta afirmación en tres pruebas del Antiguo Testamento. Él decía que la estructura temática del Pentateuco, como la historia de los orígenes de Israel, él decía que la estructura temática del Pentateuco, perdón, es esta historia de los orígenes de Israel en los poderosos actos de Dios, por ejemplo, Éxodo.
Ahorita vamos a ir un poco más allá. También en el Antiguo Testamento hay muchas conmemoraciones de estos actos redentores de Dios a lo largo de los himnos y oraciones del Salterio. Número 3 es la aparición regular de resúmenes confesionales de la historia del Antiguo Testamento. Entonces, déjenme les platico cómo esto funciona para que no se me confunda. Deuteronomio 6:20 al 23 dice, en el futuro, cuando tu hijo te pregunte qué significan los mandatos y estatutos y leyes que el Señor nuestro Dios nos mandó, tú le responderás, ok, tenemos que obedecerlo porque Dios dice. Tenemos que obedecerlo porque si no nos parte un rayo o cosas así. Eso es lo que nosotros podríamos esperar un poco. Pero lo que Israel hacía era que contaba la historia. En Egipto nosotros éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con un gran despliegue de fuerza. Ante nuestros propios ojos, el Señor realizó grandes señales y terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón y de toda su familia. Y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra que a nuestros antepasados había jurado que nos daría. Entonces, antes de decir, pues obedecemos porque si no, Dios nos castiga, o obedecemos porque si no, nos parte un rayo, Israel contaba una historia. Esa historia se había convertido en su religión. Los actos poderosos de Dios se habían convertido en esta parte de su identidad. ¿Ok? Vamos a seguir avanzando esto, en este acercamiento. Esta breve recitación del acto redentor de Dios en favor de Israel se ofrece así como un fundamento teológico para la respuesta de un padre a la pregunta de un hijo sobre la finalidad de las leyes en la vida de los israelitas. Por ejemplo, miren esto. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquén. Allí convocó a todos los jefes, líderes, jueces y oficiales del pueblo. Todos se reunieron en presencia de Dios. Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor, Dios de Israel. Hace mucho tiempo sus antepasados, incluido Teraj, el padre de Abraham y Nahor, vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban otros dioses. Pero yo tomé de ese lugar a Abraham, antepasado de ustedes, lo conduje por toda la tierra de Canaán y le di una descendencia numerosa. Primero di un hijo Isaac, y a Isaac di dos hijos, Jacob y a Esaú entregué las montañas de Seir, en tanto que Jacob y a sus hijos descendieron a Egipto. Tiempo después, envía a Moisés y Aarón y herí con plagas a Egipto, hasta que los saqué a ustedes de allí. Déjenme que podamos ir viendo cómo es funciona esta transición. Todo esto se nos habla de los patriarcas, toda esta es la historia de Génesis, pero llegamos al versículo 5 y entonces ¿de qué se empieza a tratar? De Moisés y Aarón. Entonces pasamos de Génesis a Éxodo. Entonces, seguimos leyendo versículo 6. Cuando saqué de ese país a sus antepasados, ustedes llegaron al Mar Rojo, y los egipcios los persiguieron con sus carros de guerra y su caballería. Sus antepasados clamaron al Señor y él interpuso oscuridad entre ellos y los egipcios. El Señor hizo que el mar cayera sobre estos y los cubriera. Ustedes fueron testigos de lo que hice a los egipcios. Después de esto, sus antepasados vivieron en el desierto durante mucho tiempo. A ustedes los traje a la tierra de los amorreos, los que vivían al este del río Jordán. Cuando ellos les hicieron guerra, yo los entregué en sus manos. Ustedes fueron testigos de cómo los destruí para que ustedes poseyeran la tierra. Entonces nos seguimos moviendo de Génesis a Éxodo, ya pasamos por el desierto, todo lo que es números, estamos llegando a Deuteronomio, las orillas del río Jordán, para terminar, y seguimos leyendo esta parte que dice así. Y cuando Balac, el hijo de Zippor, rey de Moab, se dispuso a presentarles combate, y él envió al profeta Balán, hijo de Beor, para que los maldijera, yo no quise escuchar a Balán, por lo cual él los bendijo una y otra vez, y así los salvé a ustedes de su poder. Finalmente cruzaron el río Jordán y llegaron a Jericó, cuyos habitantes pelearon contra ustedes. Lo mismo hicieron los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, jereceos, heveos y jebuseos, pero yo los entregué en sus manos. ¿No fueron ustedes quienes con sus espadas y arcos derrotaron a los reyes amorreos? Fui yo que por causa de ustedes envié avispas para que expulsaran de la tierra a sus enemigos. A ustedes los entregué en una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron, vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Entonces, así de rápido, en 13 versículos pasamos de la historia de los patriarcas a la historia del Éxodo, a la historia del desierto, a la tierra prometida. Todo esto es una cuestión que Josué les va a decir, porque Dios ha hecho esto, porque esta es su historia, ustedes tienen que obedecer a lo que Dios dice. ¿Siguen esa parte? Dios no era un dador de leyes arbitrario, sino que la ética del Antiguo Testamento está narrativamente orientada. Guarden esa expresión, ahorita les voy a explicar por qué es importante. Miren lo que dice Mark J. Pora. A través de este credo narrativo, descubrimos la historia de la redención de Dios a través de la acción finita, es decir, actos particulares dentro de tiempos específicos de la historia.
Aunque el énfasis se pone en Dios y sus actos, estos se dirigen a una comunidad e implican a líderes clave que desempeñan un papel importante. Así, los participantes humanos forman parte de esta teología narrativa que traza las acciones de Dios y las respuestas humanas dentro de la gran historia de la redención. ¿Ok? Miren esto, muy rápido. La teología de este credo narrativo siempre contiene estos elementos. Se nos habla de los antepasados, se nos habla del éxodo, se nos habla de la historia del desierto, la conquista, la tierra prometida y finalmente el exilio, que es algo que todavía no hemos visto, pero básicamente se trata de cuando Israel vuelve a desobedecer, ya siendo una nación, y se los llevan a vivir a Babilonia. Entonces, cuando ustedes vean cómo es que se construyen muchas historias, muchos salmos, muchas narrativas del Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que hay como conmemoraciones, cuando hay recapitulaciones, siempre se identifican esta clase de elementos, ¿ok? Um, ok, esto me lo voy a saltar porque me estoy tardando un poquito. Nada más, déjenme les recuerdo algo que dice uno de mis académicos favoritos del Antiguo Testamento. Dice esto, el Antiguo Testamento no es solo la historia de Dios. Desde el principio es la historia de Dios y la humanidad, una historia en la que la humanidad tiene un papel clave que desempeñar en la consecución del propósito de Dios en el mundo. Es una historia que no podría existir sin las iniciativas y respuestas positivas y negativas de Dios, pero que tampoco podría existir sin las respuestas e iniciativas positivas y negativas de Israel. Míralo así. Cuando estos niños iban con sus papás y les preguntaban, ¿qué significa el libro de la ley? ¿Por qué tenemos este libro llamado la Torá? ¿Qué tiene todo esto que ver conmigo? Los papás no le decían al niño, pues sabes que tienes que obedecerlo porque si no, Dios nos castiga, sino que le decía, tú tienes que ser esta comunidad de contraste. Ustedes tienen que ser estas personas que son distintas. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho esto por nosotros, porque Dios nos sacó de Egipto, porque Dios escogió de Abraham. Entonces les empezaban a contar esta historia, la historia de Israel, su historia personal, su historia familiar. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cómo todo esto va a regresar a nosotros y nos va a dar como esta visión más clara. Nada más necesito que me sigan en los tres credos y ahorita van a ver cómo todo lo vamos a unir. El credo del carácter se trata de esta parte de, déjenme se los voy a leer así en orden para que no me salte nada. Éxodo 34, el 6 al 7. Dios está en el monte hablando con Moisés y entonces Moisés quiere ver a Dios, quiere tener como esta revelación de quién es Dios. Y entonces dice, Dios pasó delante de él y Dios mismo fue el que dijo, el Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué significa esto? Y es algo interesante que es importante para que nosotros entendamos. Esta expresión, lento para la ira, es esta expresión que en hebreo se lee erek apayim. Erek significa largo, algo extendido y prolongado, y apayim es el plural de narices. Literalmente sería, la expresión literal es como largo de narices. Porque esto lo traducimos como lento para la ira. ¿Cuál es la cuestión aquí? Por ejemplo, Margit Bora dice que esta confesión es una de las pocas en la Biblia que no es un relato de hechos. Wright, hablando de Christopher Wright, observa correctamente que esta confesión se encuentra en muchas otras ocasiones a lo largo del Antiguo Testamento. De hecho, Éxodo 34, del 6 al 7, grábense esto, es el versículo más repetido en toda la Biblia hebrea. Sigan esa parte, es el versículo más repetido en toda la Biblia hebrea. Este versículo. Entonces, ¿qué nos está tratando de decir esto? Esta cuestión no se trata de una historia. ¿Se dan cuenta de eso? No habla de Egipto, no habla de los antepasados, los patriarcas, no habla del exilio, no habla del desierto, simplemente es una declaración de quién es Dios. Su aparición regular revela el importante papel que desempeñaba en la expresión teológica del antiguo Israel. Regresando a esta cuestión, ¿por qué el pueblo judío recordaba o se repetía tanto que Dios era largo de narices? ¿De qué se trata esto? Básicamente, John Golding dice que la idea de la nariz larga implica que Dios respira profundamente antes de enojarse, lo que indica su paciencia. Básicamente Dios tiene como mucha capacidad para
el enojo, digámoslo así. Dios no es, la imagen que se comunicaba es, a Dios le toma mucho tiempo actuar con ira. A Dios es como compasivo y clemente. En esta parte de por 1000 generaciones, a Dios le toma mucho tiempo el hecho de enojarse. Básicamente, las dos imágenes que les pongo aquí es lo que el pueblo judío entendía como la paciencia, esta capacidad de tomar mucho tiempo para tomar una decisión en arrebato o mostrar enojo. Eso es lo que se estaba comunicando. Entonces, a diferencia de este credo narrativo donde contamos nuestra historia familiar, la teología en este credo se expresa como este carácter redentor de Dios, descrito a través de una actividad constante que utiliza formas verbales no perfectivas, no pretéritas, como lo que serían infinitivos, así como atributos personales que utilizan activos y sustantivos. Déjenme les explico qué se está diciendo aquí. Este credo o esta parte de la teología del Antiguo Testamento no dice Dios salvó en el pasado, sino que empieza a decir Dios es salvador. Se enfoca en el carácter. No se trata en Dios creó el mundo, sino se trata en Dios es creador, en la cuestión como infinitiva del carácter de Dios, ese rasgo de su ser, digámoslo así. Ok, esto es básicamente lo mismo y déjenme les digo cuál es la cuestión. Hay una tensión porque el versículo más repetido sobre el carácter de Dios en el Antiguo Testamento se enfoca en su misericordia. Ya lo vimos, Dios es largo de narices, a Dios le toma mucho trabajo como enojarse, pero al mismo tiempo en toda la Biblia hebrea hay un solo rasgo del carácter de Dios que se repite 3 veces seguidas en todo el Antiguo Testamento, que es su santidad, que ya lo vimos en Levítico nos habla de esta otredad de Dios, Dios como algo separado, Dios como algo consagrado, Dios como algo único. Entonces tenemos una tensión donde está la misericordia y el amor de Dios y al mismo tiempo está su santidad. Y muchas veces estas cosas van peleadas. ¿Por qué? Porque Dios es muy santo como para amar personas o una comunidad o una nación pecadora, pero Dios tiene tanta misericordia que tiene que luchar o tiene que pasar algo para que su santidad no lo mantenga separado de mostrar misericordia. Básicamente, mírenlo así, el núcleo de esta tradición del carácter en el Antiguo Testamento es la declaración de la actividad redentora típica de Yahvé en relación con su pueblo, es decir, Dios es misericordioso, pero esta actividad que es expresada mediante verbos no perfectivos se centran en el amor inquebrantable de Dios, el Gesed, su misericordia. Y esto conlleva perdón, pero al mismo tiempo conlleva justicia. Dios no mirará por inocente al culpable, ya lo leímos. Estas dos dimensiones del amor firme de Dios apuntan a sus características claves de misericordia y santidad. La misericordia y la santidad de Dios es una tensión que abre el Antiguo Testamento, que si les puedo dar una anticipación, nosotros como lectores cristianos metemos la cruz ahí para tratar de reconciliar la misericordia y la santidad de Dios. Eso es una conversación más amplia. Nada más quiero que se queden con esta parte. En el Antiguo Testamento hay un credo de carácter que se enfoca no en los actos redentores de Dios en la historia, sino en su carácter, en quién es Él. ¿Ok? Finalmente, llegamos a una parte que se llama el credo relacional. ¿De qué se trata esto? Levítico 26:12 dice, caminar entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ya tenemos dos caracteres, dos credos, perdón. Tenemos el credo narrativo, lo que Dios hace, tenemos el credo relacional, que es lo que Dios es, pero cuando leemos esta clase de versículos, vemos que esto no tiene ninguno de los dos credos. No nos dice nada acerca de estos credos. No es una parte narrativa, no son los actos poderosos de Dios, no me habla del carácter de Dios. Y aún así, estos textos son importantes y se repiten mucho en el Antiguo Testamento. Este académico dice que el hecho de que Jehová o Yahvé es el Dios de Israel y que Israel es el pueblo de Yahvé es una de las afirmaciones centrales del Antiguo Testamento. Se expresa en una variedad de formas lingüísticas, entre ellas destaca claramente una frase característica de carácter casi formulativo, es decir, muy repetitivo siempre. Yo seré su Dios para ustedes y ustedes serán un pueblo para mí. Mírenlo así, en esta tradición del antiguo Israel, la teología se expresa en términos de la identidad relacional de Yahvé, descrita típicamente mediante la utilización de construcciones sintácticas copulares traducidas habitualmente al español como yo soy, ustedes son, yo seré, ustedes serán, él es, ellos son, él será, ellos serán. Entonces, básicamente, es la descripción de Levítico, para que lo entiendan. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo.
Yo soy el Dios que los sacó, por lo tanto, ustedes serán mi pueblo que hacen esto. Esto es algo que llamamos el credo relacional, ¿ok? La identidad de Israel, sigue diciendo Mark J. Bora, está inextricablemente, creo que se lo pronuncié bien, ligada a su relación fundamental y a sus acuerdos relacionales con Yahvé y a la identidad de Yahvé. También se expresa en términos de esa relación. También la apelación a la relación es también clave para el mensaje de los profetas, ya sea que estén llamando al pueblo a volver a la relación con Dios o proporcionando una visión esperanzadora del futuro de esa relación. ¿Cuál es la cuestión? En los profetas mayores y menores, se regresa mucho al credo relacional, es decir, ustedes como el pueblo de Dios han fallado, Dios es su esposo, Dios es su padre, por lo tanto ustedes como pueblo deberían hacer esto. Ellos no apelaban tanto a la historia de Israel, ellos no regresaban al tema del éxodo, ellos no iban a la creación, ellos iban a esta parte relacional entre Dios e Israel. Entonces, este es una manera diferente en la que nosotros podemos ir uniendo el Antiguo Testamento de manera relacional. Ok, aquí quiero hacer una pausa y sé que igual y se perdieron un poco en todo lo que les he estado diciendo, pero les voy a hacer un resumen muy rápido y les voy a enseñar por qué es importante que ustedes miren con cuidado de qué se tratan estos credos, por qué hacer teología de esta manera, por qué aprender de estos académicos, cuál es el resultado de todo lo que hacemos. Miren esta parte. Esto es uno de los textos más interesantes en todo el Éxodo, donde Dios está escogiendo a su liberador. Dios está escogiendo a este humano que va a participar con él en sus propósitos. Entonces dice así, Moisés se volvió al Señor y dijo, ay Señor, ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? ¿Para esto me enviaste? Desde que me presenté al faraón y le hablé en tu nombre, no ha hecho más que maltratar a este pueblo que es tu pueblo, y tú no has hecho nada para librarlo. Empieza el capítulo 6 de Éxodo y dice, entonces el Señor respondió, ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Realmente solo por mi mano poderosa va a dejar que se vayan, solo por mi mano poderosa va a echarlos de su país. En otra ocasión, Dios habló con Moisés y dijo, yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso, pero no les revelé mi verdadero nombre que es el Señor. También con ellos confirmé mi pacto de darles la tierra de Canaán, donde residieron como forasteros. He oído además el quejido de los israelitas, a quienes los egipcios han esclavizado, y he recordado mi pacto. Así que ve y di a los israelitas, yo soy el Señor, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios, voy a librarlos de la esclavitud, voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo, yo seré su Dios, así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios y los llevaré a la tierra que juré solemnemente con la mano en alto, dar a Abraham, Isaac y Jacob, yo el Señor les daré a ustedes posesión de ella. Si nosotros hubiéramos leído este texto sin aprender un poquito de cómo podemos hacer teología del Antiguo Testamento, hay ciertas cosas que se nos hubieran pasado por alto. Pero ¿qué pasaría si yo les dijera que con estos credos que aprendimos de cómo se estructura la Biblia hebrea, aprendemos estas cosas? Todo lo que está marcado en negro nos ayuda a entender este credo del carácter, lo que ya habíamos aprendido, quién es Dios. Lo que está marcado en rojo me habla del credo relacional. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. La teología del Antiguo Testamento expresada en esta parte de la relación de Dios con Israel. Y finalmente, lo que les puse en verde nos habla del credo narrativo, la historia de los actos poderosos de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, mírenlo así. Lo que tenemos en negro aquí es lo que nos habla del carácter de Dios. Mi verdadero nombre, que es el Señor, es simplemente el que es. Una característica de Dios es simplemente ser el que es. Pero pasamos al credo relacional. Con ellos confirmé mi pacto. En la parte favorita de Walter Aker, lo que marcaba el centro de la teología del Antiguo Testamento es el pacto. Y entonces se nos dice nuevamente, y he recordado mi pacto. Después pasamos y nos empieza a contar la historia. Voy a librarlos de su esclavitud, voy a librarlos con un gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo y luego cambiamos otra vez al credo relacional. Yo soy su Dios, así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Y regresamos al credo narrativo, que los libró de la opresión de los egipcios, que los llevará a la tierra que juré solemnemente con la mano en alto, dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. Entonces se dan cuenta cómo en la Biblia hebrea
estas tres maneras de entender quién es Dios y cómo se relaciona con el mundo se intersectan en muchos textos y a veces aparecen uno o dos o a veces aparecen los tres credos como en esta clase de textos. Pero si nosotros entendemos a estos puntos centrales, nos va a ayudar a tener una comprensión más profunda de qué se trata la Biblia hebrea. Y en la siguiente porción, que es una transición a la siguiente parte de nuestra clase, vamos a ver um, cómo esto nos va a ayudar en ciertas conversaciones que se nos pueden hacer un poco complicadas. Entonces, si todavía no les queda claro, ahorita los voy a llevar un poquito más profunda a esta parte. Mírenlo así. ¿Cómo se los voy a resumir? Resulta que la Biblia hebrea constantemente combina estos tres credos. Las expresiones del credo judío son fundamentalmente una revelación, autorrevelación de Jehová. Estos tres credos son, por tanto, el núcleo de la fe de Israel y de la revelación de Yahvé. Se centran en los propósitos de redentores de Yahvé de crear una comunidad a través de la cual influiría en las naciones y en última instancia en toda la creación. ¿Por qué es importante entender esos tres credos? O cómo se combinan estos tres credos. Esta ya es la última parte y voy a ir un poquito rápido. Si alguien les pregunta, ¿qué relevancia tiene la ley del Antiguo Testamento para nuestra vida como cristianos? ¿Ustedes qué responderían? ¿Sirve, ya no sirve, es obsoleta, sigue en pie? Por ejemplo, miren este texto. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. O miren Levítico 19:19. No harás mezcla de dos clases de semillas en tu campo, no te pondrás vestido con mezcla de hilos. ¿Qué significa esto? Que en la ley del Antiguo Testamento, si nosotros utilizamos algodón y abajo utilizamos poliéster, estamos pecando. O resulta que Deuteronomio 21 del 18 al 21 dice que si mi hijo me desobedece, yo lo debería de sacar al centro y lo deberían de apedrear todos. Se dan cuenta que estas leyes nos parecen un poco ya irrelevantes o se nos hacen un poco complicadas. ¿O por qué si están en la Biblia los cristianos no las seguimos? Por ejemplo, ¿qué pasa si decimos esto? Si compras un esclavo o un siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre. ¿Qué significa esta parte? ¿Quién de nosotros, espero que no, pero quién de nosotros tendría un esclavo? ¿Quién de nosotros se le aplica este mandato? O por ejemplo, esta parte de Levítico 11 del 4 al 8 que dice, pero de los que rumian o tienen pezuña hendida, no comeréis estos. Por ejemplo, el camello porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, tendréis por inmundo. El conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, tendréis por inmundo. El cerdo, que tiene la pezuña hendida, pero no rumia, tendréis por inmundo. ¿Qué significa esto? Nosotros no deberíamos de comer, en México le llamamos carnitas. No deberíamos de comer conejo. Probablemente el camello es un poco más extraño en esta parte de Occidente, pero resulta que en Medio Oriente siguen siendo prácticas comunes, que la Biblia prohíbe, que el Antiguo Testamento nos está prohibiendo. Entonces yo leo estos textos y yo digo, no, la ley del Antiguo Testamento ya no sirve, la ley del Antiguo Testamento ya no es válida. Pero ¿qué pasa cuando yo leo, por ejemplo, esta clase de textos? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Resulta que hay una figura muy importante en la historia de la humanidad que cita este texto y decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben quién era? Básicamente el más grande mandamiento de Jesús. Resulta que Jesús estaba citando Levítico 19:18. ¿O qué me dicen de Miqueas 6:8, donde Dios dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, hacer justicia, amar la misericordia, humillarte ante tu Dios? Entonces tenemos estas leyes que sí parecen aplicables. Resulta que las de comida no son tan aplicables, pero estas sí son como un poco más útiles para nosotros como cristianos. Por ejemplo, tenemos esto en Levítico 19:35 al 36, que dice, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanza justa, pesas justas, efa justo y injusto tendréis. Básicamente lo que les estaba diciendo es, no roben, no alteren a los medidores, no alteren las balanzas, no a la corrupción. Algo que parece muy relevante para nuestro tiempo y más nuestra vida en Latinoamérica o Deuteronomio 19 16 del 19 al 20. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás. Entonces resulta que en la ley del Antiguo Testamento tengo algunas que siguen aplicables y otras como que no están tan útiles. Hay unas que nosotros como cristianos como que sí nos hacen sentido, pero hay otras como que están un poco más raras.
Entonces, esto nos lleva a nuestra pregunta inicial. ¿Qué relevancia tiene la ley del Antiguo Testamento para nuestra vida como cristianos? ¿Sirve? ¿Ya no sirve? ¿Es obsoleta? ¿O sigue en pie? Básicamente, cuando nosotros analizamos, y les recomiendo que puedan revisar estos textos con un poco de calma, de cómo los autores del Nuevo Testamento más o menos entendían la ley. Es un tema muy amplio y es un tema muy complicado, pero esto nos abre el panorama o nos ayuda a luchar con estos temas dentro de la academia cristiana. Es como tesis y escritos y libros se dedican a tratar de explorar esta tensión. Pero lo que yo voy a hacer ahorita en un momento, ya para terminar, es explicarles un poquito de cómo el estudio del Antiguo Testamento nos va a ayudar a resolver estas preguntas y regresar a algunos temas que a lo largo de estas conferencias he platicado con ustedes. Entonces, mírenlo así. Algunos principios que nos ayudan en esta conversación es que el hecho de el Pentateuco literalmente significa ley, ya lo aprendimos, y esta palabra hebrea Torah puede significar ley, pero una traducción más adecuada sería instrucción. Entonces no se trata nada más como leyes arbitrarias, sino se trata más como una enseñanza, se tratan como ciertos principios o se trata como cierta educación. También tenemos que entender que la ley existe en una variedad de tipos. Básicamente hay leyes condicionales. Por ejemplo, si haces esto, esto te va a pasar. Al mismo tiempo, otro tipo de leyes son más absolutas. No tendrás, no harás, no comerás, tendrás por inmundo. Pero la ley existe en una variedad de tipos muy distintas. Por ejemplo, hay 618 leyes en todo el Pentateuco, pero el Pentateuco también nos cuenta historias. Entonces, esta parte de la Torá o el Pentateuco como ley es un poco una mentira, porque no se trata nada más de leyes, se trata de narrativas, se trata de historias, se trata de poemas, se trata de canciones. Entonces, entendemos que la ley bíblica, el género como tal, la Torá, tiene una variedad de tipos. No es nada más como un modelo o un molde que se va aplicando a todos los textos. ¿Ok? Esto es algo que les dije al inicio de la conferencia, que es una expresión un poco académica y un poquito curiosa, pero es muy importante que nosotros la entendamos. Y para mí esto sería la expresión más importante que nos ayuda a navegar toda esta conversación. La ética o los mandatos bíblicos están narrativamente informados. ¿Qué significa esto? Mírenlo así. Dios habló y dio a conocer todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Y vienen las leyes absolutas. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ninguna imagen ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo. Nosotros muchas veces leemos el no tengas, no te hagas y corremos a las leyes. Pero yo ya tomé una conferencia muy rápida de introducción a la teología del Antiguo Testamento. Y yo aprendí que la manera en la que el pueblo de Israel entendía a Dios era a través de credos. Y uno de estos credos es el credo narrativo y el credo relacional. Y entonces yo releo estos textos y me doy cuenta que las leyes divinas no empiezan con la ley, empiezan con una historia. Dios habló y dio a conocer todas estas palabras y empieza el credo relacional. Yo soy el Señor tu Dios. Esto es lo que yo soy. Y luego paso al credo narrativo. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Entonces me empiezo a dar cuenta que la ética o los mandatos bíblicos están narrativamente informados. Que esto no se trata de tú me obedeces porque yo soy Dios y si no te parto con un rayo. Se trata de yo soy Dios que te amé, que hice un pacto. Yo soy Dios que te redimí de Egipto. Por lo tanto, tú te tienes que portar de esta manera. Por lo tanto, ustedes hagan esto. Entonces resulta que ya no, la cuestión ya no está tan, digámoslo así, tan arbitraria. Resulta que los mandatos y las leyes ya no son un peso sobre nosotros, sino que son una respuesta, son un agradecimiento. Y regresando, permítanme regresar a el origen de nuestra pregunta, resulta que la ley y la gracia no están opuestas. Resulta que la ley no era Moisés y la gracia es Jesús. Resulta que Dios en el Antiguo Testamento era mala onda, pero el papá de Jesús, el Dios del Nuevo Testamento, ay, sí es muy bueno y es muy amable. Resulta que la ley y la gracia siempre han estado interconectadas. Resulta que Dios nunca daba mandatos arbitrarios, sino que por su misericordia actuaba
y en respuesta el pueblo hacía algo. Entonces, algo que les traté de poner aquí, y es como algo muy sutil, es una pintura de Rembrandt. A mi lado izquierdo está la ley de Moisés y a mi lado derecho está una imagen de Jesús, como en esta conversación. Y me llama la atención porque a Rembrandt, de alguna manera, si lo pueden ver ahí atrás de las imágenes, Rembrandt pinta a Moisés como con esta cara bastante seria. Por ejemplo, Moisés se ve como con las manos arriba, con las leyes así como un poco triste de lo que está pasando. Cuando vemos la imagen de Jesús, Jesús tiene como las manos así como juntas, Jesús tiene como esta expresión de misericordia, de amor, es como Jesús suena muy amigable y parece que a Moisés lo están aplastando las leyes. Esto, a pesar de que Rembrandt es un gran pintor, esto nos revela un entendimiento carente de la ley del Antiguo Testamento y de la teología del Antiguo Testamento. Por eso es importante que nosotros hiciéramos todo ese trabajo pesado de saber cómo funciona la ley, la teología del Antiguo Testamento. Porque cuando yo llego aquí, me doy cuenta que la ética o los mandatos bíblicos están narrativamente informados. Sí, en esa parte. Yo soy el Señor tu Dios, el credo relacional. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo, el credo narrativo. Y entonces vienen los mandatos. Toda la ética bíblica se trata de una historia, de la historia de la que yo formo parte. Entonces, nosotros, déjenme les pinto una implicación muy rápida para nosotros como lectores del Nuevo Testamento, como lectores cristianos. Nuestras historias se dejan de tratar de yo no hago esto porque soy cristiano, yo no voy a tal lugar porque soy cristiano, yo no hago esto porque soy cristiano. Pero si yo entiendo el modelo del Antiguo Testamento, yo digo, porque soy redimido, yo hago esto, porque Dios hizo esto por mí, yo hago esto. Entonces se mueve de prohibiciones y de cosas que debo y no debo hacer, y se trata de leyes buenas y leyes malas. La historia cambia de roles y ahora se trata de qué? Porque Dios actuó en mi historia. Entonces esto fluye naturalmente. La obediencia fluye naturalmente. No son mandatos impuestos, sino que se trata de mi historia personal. Se trata de lo que Dios hizo por mí. Entonces todo esto tiene muchas implicaciones para muchas conversaciones, pero déjenme seguir avanzando un poco en toda esta parte. Ya aquí se los marqué, el credo relacional, el credo narrativo. También tenemos que aprender que la ley del Antiguo Testamento es dinámica. La ley es dada por Dios. Ahí me equivoqué. Es dada por Dios. Es interpretada por Israel y es mediada por Moisés. Entonces hay dos elementos humanos ahí, un elemento divino. Déjenme les enseño cómo funciona esto. Por ejemplo, Éxodo 20 del 8 al 11 dice, acuérdate del día de sábado para santificarlo, trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hija, ni tu hijo, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Pongan atención a lo que está en negritas. Estos son los 10 mandamientos y este es el mandamiento más largo que se da en Éxodo en Éxodo 10, en Éxodo 20, perdón, en los 10 mandamientos. ¿Cuál es la cuestión? Llegamos a Deuteronomio y tenemos el mismo mandato. Observa el sábado para santificarlo tal como el Señor tu Dios te lo ha ordenado. Pero me voy a saltar a versículo 15. Porque recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te ordena respetar el sábado. Entonces resulta que de Éxodo 20 a Deuteronomio 5 tengo el mismo mandato, pero por diferentes razones. En Éxodo tengo el hecho de la creación, el motivo de la creación, porque Dios descansó. Pero cuando llego a Deuteronomio, el tema cambia ahora porque fuiste liberado de una cultura de trabajo continuo, de explotación. Entonces llego, veo que la ley es dinámica, que la ley puede torcerse, que la ley puede cambiarse. Entonces de repente tengo, sí, Dios descansó, por eso tú descansa, pero conforme la comunidad israelita, lo que decía, ¿quién era? Lo que decía Bonrad era que las tradiciones van cambiando, que estas cuestiones son dinámicas, que estas historias se van torciendo. Entonces resulta
que en Éxodo se trataba de porque Dios descansó, ustedes descansen, pero llego a Deuteronomio y veo porque ustedes fueron liberados, ustedes tienen que descansar. Entonces, todo esto para decirles, la ley es dinámica. La ley es dada por Dios, pero es interpretada por Israel y es mediada a través de Moisés. Déjenme les doy un ejemplo muy interesante que está curiosito a la vez, pero es como bastante interesante. Miren esto. En Éxodo 12, del 8 al 9, en la nueva versión internacional, leemos esto. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas, y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Muy curioso. Solo quiero que pongan ahí esta expresión que les puse en rojo y en azul. Tienen que comerla asada, no deben comerla ni cruda ni hervida. Llego a Deuteronomio 16 del 5 al 7 y les voy a empezar a leer desde arriba, que dice, no ofrecerás el sacrificio de la Pascua en ninguna de las otras ciudades que te dé el Señor tu Dios, lo ofrecerás solamente en el lugar que el Señor escoja como residencia de su nombre, allí ofrecerás el sacrificio de la Pascua por la tarde, al ponerse el sol, que fue la hora en que saliste de Egipto. Versículo 7. Cocerás y comerás el sacrificio de la Pascua en el lugar que el Señor tu Dios haya elegido a la mañana siguiente, regresarás a tu casa. No hay ningún problema. Básicamente, pues los textos están repitiendo el mandato. Por ejemplo, Segunda de Crónicas termina y nos da una conmemoración de la Pascua y dice, después asaron los animales para la Pascua conforme al ordenado, además cocieron las otras ofrendas en ollas, calderos y sartenes para repartirlas rápidamente entre toda la gente. Básicamente, no hay ningún problema. ¿Cuál es la cuestión? Que los traductores del comité de la nueva versión internacional son muy buenos traductores y están tratando de navegar una tensión que hay en el texto hebreo entre estos textos. Y ahora se las voy a enseñar en una versión que es una versión que está en inglés, no encontré una en español, que quisiera luchar con esta cuestión. La cuestión es esta. Miren cómo dice otra versión. Versículo 9, no comerán nada de ella, hablando de la Pascua, ni hervida con agua, sino asada. Eso ya lo leímos. ¿Cuál es la cuestión? El texto hebreo en Deuteronomio 16, del 5 al 7, que ya se los había puesto aquí, dice esto en el versículo 7, lo herviréis y lo comeréis en el lugar que el Señor vuestro Dios elija. Y esta es una complejidad. Y esto, si nosotros fuéramos críticos de la Biblia, podemos marcar todas estas como contradicciones y que la Biblia no es inspirada y todas estas conversaciones. Pero esta es una complejidad que la Biblia hebrea tiene. Resulta que en Éxodo no por nada del mundo la hiervan, pero cuando llego a Deuteronomio dice, pues hiérvanla y cómanla. Y entonces nosotros podemos pensar, no, pues es que es la manera en la que se traduce la palabra y podemos tener como estas conversaciones, como lo hicieron los traductores de la NBI. Pero, ¿cómo se resuelve esta tensión en la misma Biblia? Segunda de Crónicas 35, 13, lo que ya leímos, dice sí, y asaban al fuego el cordero pascual conforme a la ordenanza y hervían las ofrendas sagradas en ollas, en calderos y en sartenes y las llevaban rápidamente a todos los laicos. Resulta que el autor de Segunda de Crónicas ya sabía de esta tensión, ya sabía que en Éxodo dice no la comas hervida, en Deuteronomio decía la tienes que hervir. Y Peter Enns, un académico del Antiguo Testamento, comenta respecto a esto, que el escritor de Crónicas parece ya ser consciente de estas tensiones existentes entre Éxodo y Deuteronomio. De hecho, para algunos estudiosos parece que Crónicas intenta dar cuenta de ambas leyes, combinándolas en una sola. Ok, vamos a navegar esta tensión. La asaban, pero también la hervían. Eso parece que está haciendo el autor de Segunda de Crónicas. Para nosotros nos puede sonar controversial, pero la Biblia simplemente navega con estas cuestiones. El Antiguo Testamento simplemente vive con estas, lo que nosotros consideraríamos carencias. ¿Cuál es el punto importante de aquí? Entender esto. La ley es dinámica. Estos mandatos se tuercen, se mueven. La ley es dada por Dios, pero es interpretada por Israel y es mediada por Moisés. ¿Ok? Nada más algunas complejidades ahí interesantes. Miren esto. Las preocupaciones de la ley del Antiguo Testamento son la justicia, la compasión y la adoración. Miren esto. Éxodo 22 del 21 al 24 dice, no maltrates ni oprimas a los extranjeros, pues también tú y tu pueblo fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si tú y tu pueblo lo hacen y ellos me piden ayuda, yo te aseguro que atenderé su clamor. Arderá mi furor y los mataré a ustedes a filo de espada y a las mujeres se quedarán viudas y sus hijos huérfanos.
¿Por qué Dios advierte que va a matar a alguien o a su pueblo a filo de espada? ¿Por qué Dios dice esto? Sigue en esa parte, ¿por qué Dios actuaría de manera tan, digámoslo así, tan molesto, tan colérico? ¿Por qué Dios tomaría una decisión tan fuerte como matar a su propio pueblo? Resulta que no es ni la inmoralidad sexual, resulta que no es la idolatría, resulta que no son estas cosas que para nosotros se nos hacen como grandes pecados, pero es una cuestión de justicia. No maltrates ni oprimas a los extranjeros, pues tú y tu pueblo fueron extranjeros en Egipto. Entonces resulta que la ley no se trata nada más de ciertos códigos de santidad, no se trata nada más de ciertas cuestiones de comida o de idolatría, pero la ley tiene una preocupación muy fuerte con la justicia, con los extranjeros, con los oprimidos, y esto resulta tener mucha relevancia para nuestro tiempo el día de hoy. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo lleno de refugiados, lleno de inmigración ilegal, muchas veces, lleno de donde estas cosas se han vuelto a cuestiones políticas, donde nosotros como cristianos diariamente vemos cuestiones como estas, personas que tienen que abandonar completamente sus vidas, personas que tienen que dejar sus lugares para buscar una vida mejor. Resulta que la ley del Antiguo Testamento tiene algo que decir acerca de nuestra realidad en el 2025, nuestra realidad en México, donde tenemos estas tensiones acerca de la frontera. Resulta que la ley del Antiguo Testamento dice mucho acerca de lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Uno de mis libros favoritos que explora este tema, también de un académico formado en Latinoamérica, que ahora está en Estados Unidos, se llama Daniel Carroll. Escribe este libro que lamentablemente no está en español, pero se llama Cristianos en la frontera, la inmigración, la iglesia y la Biblia. Y todo esto es estudiado a través de los lentes de un académico del Antiguo Testamento. Como todos estos temas, como todas estas cuestiones, navegan estos debates o estas cuestiones éticas muy complicadas. ¿Cómo debería la Biblia informar cómo nosotros nos acercamos a temas políticos, de inmigración o estos temas? ¿Siguen esa parte? Muchas personas llegan a decir, bueno, está bien todo esto, pero la ley se acabó con Jesús. La ley ya es obsoleta. Resulta que lo antiguo, en el Antiguo Testamento, no significa siempre algo malo. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo afirma repetitivamente que una cosa u otra tuvo lugar para que se cumpliera lo que se había escrito antes en el Antiguo Testamento. Entonces, todo lo que Jesús hacía, se hizo así para que se cumpliera. Entonces, no, el Nuevo Testamento no habla de manera negativa del Antiguo Testamento. Y nosotros, como al decir Antiguo Testamento, nos suena como viejo o algo obsoleto, pero eso no es lo que significa en la Biblia. De hecho, todo el Nuevo Testamento está repleto del Antiguo Testamento, incluso los autores que nosotros consideramos como gentiles, como sería Lucas, o estos, por ejemplo, lo que nosotros consideramos Marcos, todos ellos estaban profundamente inmersos en las escrituras hebreas. Entonces, si nosotros no leemos con atención la ley del Antiguo Testamento, si nosotros no luchamos con estos temas, no vamos a entender el Nuevo Testamento. También es importante entender que algo nuevo no significa necesariamente algo cristiano. Por sorprendente que resulte oírlo, el lenguaje y el concepto del nuevo pacto aparecen por primera vez no en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. El pasaje clave es Jeremías 31 del 31 al 34. Yo haré un nuevo pacto con ustedes. No lo pronuncia primero Jesús, lo pronuncia primero Jeremías, que es un profeta del Antiguo Testamento. Por eso, la ley no se acabó con Jesús. Estos temas que explora el Antiguo Testamento no tuvieron su cierre con Jesús, sino su plenitud. Esta es una conversación interesante que tener. También tenemos que entender que Jesús no sustituyó al Antiguo Testamento. Mateo 5:39 dice, pero yo os digo, no resistas al malhechor, si alguno te hiriere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Comparado ahora con otros textos del Antiguo Testamento, igualmente importantes, pero mucho menos conocidos, vemos que el Antiguo Testamento ya tenía esta lógica. No digas yo pagaré el mal, espera en Yahvé y él te ayudará. Proverbios 24:29, no digas haré a los demás lo que me han hecho a mí, les devolveré lo que me han hecho. Isaías 56, di mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba, no escondí mi rostro del insulto y del escupitajo. Lamentaciones 3:30, es bueno dar la mejilla al que golpea y llenarse de insultos. Resulta que esa expresión, pero yo os digo,
También es una construcción interesante en griego que no significa específicamente un contraste de pero también podría significar como esta cosa entonces. Eh, es una conversación mucho más amplia, pero miren esto. Jesús no pisoteó el Antiguo Testamento. Jesús no veía una contradicción entre la ley y la gracia, sino que Jesús lo veía como complementos, como una sola historia. Véanlo de esta manera. Hay algunas cosas que sí han sido descontinuadas, pero no han sido rechazadas. Por ejemplo, ¿qué pasa con el templo o el sistema de sacrificios? La realidad es que el antiguo Israel también tuvo que lidiar con la ausencia de tales cosas durante el exilio babilónico, donde ya no había templo y ya no había sacrificios. Y ellos escribían acerca de esto. Entonces, no porque nosotros ya no, no porque Israel ya no tenga templo o ya no hayan sacrificios, significa que eso ya fue descontinuado o que eso ya quedó como algo obsoleto, sino que la Biblia hebrea también ya lucha con estas cosas. Estas preguntas que nosotros tenemos ya se empiezan a tocar, ya se empiezan a ver. ¿Ok? Les voy a resumir todo esto en una serie de declaraciones y con esto ya estaríamos terminando. La ley del Antiguo Testamento se ve más claramente como otro don de la gracia de Dios para el bien de la vida y el bienestar, en lugar de una carga. Las leyes del Antiguo Testamento no eran un peso que se ponía sobre el pueblo, sino algo que Dios daba de su propio carácter para la vida y el bienestar del pueblo. La obediencia se ve no como una respuesta a la ley como ley, sino una respuesta a la historia de todo lo que Dios ha hecho. Lo que ya vimos, la ética bíblica está narrativamente informada. La historia muestra que la ley se le daba a los ya redimidos como una forma de hacer justicia a la relación de Dios en la que Israel ya se encuentra, no como un medio para alcanzar la salvación. Esto es una conversación interesante cuando lleguemos a la justificación por la fe en el Nuevo Testamento, pero vamos a dejar ese tema para otro momento. La ley se concibe de forma más personal y relacional cuando forma parte de una historia. La ley no está rígidamente fijada, sino que se mueve con la historia. Nuevas ocasiones enseñan nuevos deberes. Ya vimos esa parte con dos pasajes, el tema de la Pascua y también ya lo vimos con el tema del día de reposo. La ley se mueve con la historia, ¿va? La historia confiere a la ley un carácter vocacional, una promoción y potenciación de los propósitos de Dios para la creación decisivamente reclamada por los hechos narrativos de Dios. Ya lo vimos, la ley tiene que distinguir al pueblo. No se trata nada más de leyes arbitrarias, sino Dios quería que ellos fueran diferentes. No les decía no coman puerco porque el puerco es malo en sí mismo, porque no es creación de Dios, sino porque ustedes tienen que ser diferentes, ustedes tienen que rechazar ciertas cosas que la cultura de alrededor los estaba contaminando. Ustedes tienen que distinguirse en esa parte. Entonces, hasta ahí voy a dejar la clase del día de hoy. Espero que puedan, si tienen algunas dudas o si algo no les quedó claro, que puedan regresar al material, que puedan regresar al video y tratar de explorar un poco más de estos temas, que vayan acumulando preguntas para que podamos seguir teniendo conversaciones. Y yo los vería la próxima vez para continuar nuestro estudio. Perdidos en el Paraíso, que vamos a ver el libro de Josué y de Jueces, y finalmente vamos a terminar con el libro de Ruth para ya entrar como tal a la historia de Israel como una monarquía, que es igual otro periodo bastante importante en el estudio del Antiguo Testamento, con nuevos retos y nuevas oportunidades para profundizar en esto. Entonces, esperando que estén bien y pues nos estaríamos viendo en la siguiente clase de Fundamentos del Antiguo Testamento.